Otra liga, Champions League directamente. Rodri, ¿8 de cada 10 personas dejó de salir a comer afuera? Sí, sí, en Argentina comer es un lujo, no para expert, claramente, no puedo creer que tengo que hablar de esto después de todo lo que relató Carla, pero vamos a tratar de trazar un puente y relacionado a lo que también explicaba Cande en el primer bloque del programa sobre cómo los salarios insumen cada vez más proporción para los gastos fijos, y bueno, eso tiene un correlato en otro tipo de gastos que hoy se convierten en tremendamente onerosos para las familias cuando deberían ser una salida habitual, tranquila, como fue siempre, o por lo menos como fue en otros momentos, no siempre, ¿verdad?, de la historia argentina. Esto es un relevamiento de Shop Up con la consultora Ecolatina, que profundizó de gran manera nuestra compañera Eugenia Rodríguez, que recomiendo leerla en el portal en el Destape Web, pero que muestra cómo el 80% de los hogares dejó de comer afuera o por lo menos redujo su nivel de salidas, a la par de que el 67% declaró que ni siquiera le alcanza el sueldo para llegar a fin de mes. O sea que ahí vemos una relación directa en ese sentido. Ahí tenemos en la placa número 1, esto es un informe que viene aparejado con esta cifra que estamos mostrando, que es del IDECBA, que muestra cómo los platos de los bodegones, los clásicos, el bife de chorizo, el plato más vendido como categoría de cada espacio gastronómico, la milanesa, el cuarto de pollo grill con puré, ravioles con salsa, subieron exponencialmente desde que Javier Milei es presidente, muy por encima de la inflación promedio. En la siguiente placa, en el número 2, tenemos la comparativa respecto a la variación acumulada desde el noviembre del 23, cuando vemos cifras de aumento, desde la mila o el bife de chorizo, pasando por lo que comentaba, los ravioles con salsa, superior al 300%, incluso por encima del nivel de inflación, pensando en salarios de trabajadores registrados, que se manejan en el sector privado. No hay ningún salario que haya seguido estos precios, ninguno. Para una escala individual ya es un problema. Imagínense una familia que tiene que sacar a su familia a comer afuera, que es lo mismo que puede aspirar, por lo menos para la diversión o el rompimiento de la rutina semanal, termina transformándose en una utopía. Sí. Que a su vez explica por qué en la siguiente placa número 3, todo tiene que ver con todo. Un relevamiento de la Fundación Mediterránea mostró cómo, en comparativa con la región, los alimentos que compramos los argentinos son mucho más caros en dólares respecto a lo que tienen que desembolsar nuestros compatriotas. Digo, pero el resto de los ciudadanos de la región, los compañeros de la patria grande, es lo que quería decir, tienen que usar mucho menos de su bolsillo para un ingreso promedio para poder consumir los productos básicos necesarios de alimento. Estamos haciendo una comparativa que en el 49% de los casos marca que es mucho mayor solamente comer, para productos básicos en comparación al resto de los países de la región. Y pensaba en ese testimonio del ciudadano boliviano que mostraba cómo, por supuesto en un tono bardero, pero sí marcando la diferencia, bueno, no somos Perú, no somos Argentina, en el sentido de acá no van a avasallar derechos básicos como con el salario, poder salir a comer afuera, primero comer adentro, que ya termina siendo un problema, como lo vimos para jubilados, para distintos trabajadores, pero digo, la salida clásica de en algún momento del mes poder sacar a tu familia afuera a comer, termina siendo también dramático en el sentido de primero que la vida no es pagar la luz, pagarle el gas, sino el drama familiar de no poder decirle a tu familia, decir, che, voy a comer una pizza afuera un viernes a la noche. Sí, y te agrego una óptica más de esta situación. De la misma manera que cuando
hablábamos del tema del PAMI y decíamos, bueno, el drama es el de los jubilados que no reciben sus medicamentos, sus tratamientos, pero también de los puestos de laburo que se pierden cuando se dejan de prestar esos servicios. Y acá pasa lo mismo, si que de cada 10 personas que salían a comer, ahora salen a comer 2, por supuesto que el sector gastronómico va a estar en crisis. No hay forma de que no cierren un montón de restaurantes, de bares, de boliches, como están cerrando permanentemente. Obviamente hay circuitos que zafan porque están de moda, porque siempre hay un público en un país como la Argentina con 50 millones de habitantes, en una ciudad como Buenos Aires con 3 millones de habitantes, siempre vas a tener un grupo de personas con un poder adquisitivo que pueden ir a comer al lugar de moda, llenar algún que otro lugar. Pero para la mayoría de los restaurantes, bares y demás, incluso algunos con muchos años, con mucho éxito, muy buenos, que han sabido tener público, digo, que no se conseguían mesas o que había que esperar y todo, y que hoy están raspando con lo justo para tratar de sobrevivir, de esperar a que termine la malaria, a ver si vuelve otra ola buena, ya sea porque hay una devaluación que hace que esto vuelva a ser atractivo para turistas, o ya sea porque hay un crecimiento del mercado interno que hace que esto vuelva a ser asequible para los locales, pero de alguna forma que les permita mejorar una situación porque están con el agua al cuello. Entonces tenés el doble problema, el problema social de las familias que tienen que ajustarse y el problema económico de los lugares que cierran y los trabajos que se pierden. A mí me contaban cámaras que agrupan a bares, a bodegones. Respecto al año pasado, era el sector que por lo menos en la crisis la surfeaba porque en relación a la gama de restaurantes que siempre manejan un nivel de precios más caro, se mantenían un poco a flote porque era la salida que encontraban las personas, porque las porciones son muy grandes, en general los platos se comparten y los precios populares más o menos acompañaban la caída del salario para sostener ese nivel de consumo. Lo que me contaban que respecto al año pasado está el empeoramiento del nivel de ingresos, que ya se registran bajas en el consumo en esos segmentos y que además las personas que van también hay un mayor racionamiento de las porciones que piden. Sí, claro. No te piden una gaseosa a la hora... el casi te piden que te la traigan con el plato para no tomártela antes. Cuando llega el plato te pido para tomar, no hay una repetencia de la gaseosa, no se pide un postre adicional después de comer. O sea, esos sectores que por lo menos surfeaban la crisis el año pasado, cuando ya la mano venía complicada, hoy ya empiezan a sentir un impacto que no pueden solventar. Que recordemos, el sector gastronómico es un sector con alto nivel de precarización, que después el gobierno vende en el índice de salarios como que son aquellos trabajadores los que más aumentan su sueldo. Sí. Entonces es un sector con un alto nivel de precarización, también es un sector que da mucho trabajo. Es muy mano de obra intensivo. Vos, incluso un boliche chico no tiene menos de 3, 4, 5 laburantes, y uno un poco más grande tiene a veces brigadas de 10, de 15, de 20 o de más. Es mucho más laburo que el que da, yo que sé, un comercio que vende ropa, por ejemplo. Entonces también tiene eso, un restaurante que cierra, a veces son 10 familias que quedan en la calle o más. Es realmente trágico.